En la mansión Montenegro, congelada por el duelo, donde la risa no ha resonado en años, dos pequeños niños viven atrapados en el silencio. Lucas y Marco, gemelos nacidos sordos, cuya madre falleció el día que llegaron al mundo. Su padre, Gustavo Montenegro, un multimillonario destrozado por la pérdida, cree que nada puede alcanzarlos hasta que llega una nueva ama de llaves. Camila Rivas, una mujer de corazón cálido, sin títulos ni fama, entra en sus vidas y algo cambia. Una canción, un baile, un momento en la cocina romperá años de pena y silencio. Pero, ¿y si ese momento es solo el comienzo? Quédate con nosotros para descubrir cómo la sanación puede venir de los lugares más inesperados. Camila llevaba poco más de 2 semanas en la mansión Montenegro, tiempo suficiente para comprender el ritmo de silencio que parecía gobernar la casa. Los niños rara vez se acercaban a ella, prefiriendo sentarse en silencio en sus sillas o deambular por los pasillos con la mirada baja, perdidos en un mundo al que nadie parecía poder entrar. El propio Gustavo era más una presencia que un participante en la vida de sus hijos, moviéndose como una sombra entre su oficina y las habitaciones de arriba, hablando solo cuando era necesario. Sus palabras eran precisas y breves. Aquella mañana no había sido diferente y Camila había sentido una cierta frustración crecer en su pecho mientras preparaba el almuerzo. Había crecido en un hogar ruidoso donde la risa y la música llenaban cada rincón, donde incluso los desacuerdos habían sido fuertes, coloridos y humanos. La mansión Montenegro, en cambio, se sentía hueca. Por impulso, mientras estaba en la cocina y observaba a los gemelos sentados en la pequeña mesa sin expresión, metió la mano en su bolso y sacó el pequeño altavoz que siempre llevaba. Sin pensarlo demasiado, presionó play, dejando que una canción de Nina Simone irrumpiera suavemente en la habitación. La melodía era cálida, viva, llena de alma. No esperaba nada, tal vez incluso resistencia. Pero, en cambio, algo cambió. Lucas levantó la vista primero con el ceño fruncido, sus labios moviéndose como si formaran una pregunta. Marco, sentado a su lado, parpadeó rápidamente, luego comenzó a golpear el talón contra la pata de la silla. El sonido pareció entretejerse en ellos, y el corazón de Camila dio un vuelco cuando una risita, pequeña y frágil, se escapó de uno de los niños. Su instinto le dijo que no se detuviera. Puso el altavoz en el mostrador y comenzó a mover las caderas al ritmo de la música, exagerando sus movimientos lo suficiente para ser juguetona. «Vamos, hombrecitos», dijo. Su voz era brillante y burlona, aunque sabía que no podían oír sus palabras de la manera que pretendía. Se acercó a ellos, exagerando el ritmo con sus brazos, girando una vez en círculo. Lucas inclinó la cabeza, luego imitó la parte más pequeña de su movimiento, balanceando su torso hacia adelante y hacia atrás. Marco golpeó sus pequeñas manos sobre la mesa, luego se deslizó torpemente de su silla y se puso de pie, sus rodillas temblando, los ojos abiertos con algo cercano a la alegría. Camila jadeó, pero lo cubrió con una risa, aplaudiendo una vez para animarlo. «Eso es, cariño». «Sí, justo así». Giró de nuevo, dejando que sus trenzas siguieran el movimiento, y cuando miró hacia atrás, vio a Lucas deslizándose de su asiento también, decidido a no quedarse atrás. Sus movimientos eran torpes, inestables y muy lejos de ser gráciles, pero no importaba porque se estaban moviendo, estaban reaccionando, estaban vivos de una manera que ella no había visto antes. Se arrodilló un poco, bailando a su nivel ahora, animando sus pasos. Las risitas de Lucas se hicieron más fuertes, rebotando en los tímidos, pero ansiosos intentos de su hermano por copiar. Marco pisoteó sus piececitos, y su risa, delgada, aguda, pero real, envió un dolor agudo a través del pecho de Camila. Se encontró sonriendo tanto que le dolían las mejillas. Cuanto más se movía, más respondían. Camila decidió probar el vínculo que se estaba formando en esos pocos momentos. Se inclinó, tomó las pequeñas manos de Marco y las guió de lado a lado como si fuera una pareja de baile. Él se resistió por un segundo, luego se relajó mirándola con ojos grandes que casi brillaban de orgullo. Lucas tiró de su falda, impaciente por no ser excluido. Así que liberó una mano y tomó la suya también, balanceándose con ambos niños como si fueran un trío en un escenario que solo ellos podían ver. «Ven, estamos bailando». «Lo sienten, ¿verdad?», susurró. Aunque sabía que las palabras no eran lo que transmitía el significado, su expresión y su tacto lo hacían.
Los niños rieron de nuevo, claros, desprotegidos, contagiosos. Lucas intentó girar en un círculo torpe, casi cayendo, pero Camila lo estabilizó, levantándolo de nuevo. «¿Estás bien, bebé?» «Inténtalo de nuevo», exageró un giro ella misma, y esta vez ambos niños aplaudieron. Un ritmo agudo e imperfecto que coincidía débilmente con el ritmo que salía del altavoz. Durante años habían ignorado juguetes, ignorado juegos, ignorado los intentos bien intencionados de extraños que intentaron romper su silencio. Sin embargo, aquí, ahora, estaban reaccionando como si la música siempre hubiera estado dentro de ellos, esperando a que la persona adecuada la desbloqueara. La cocina se había transformado en algo que ninguna sesión de terapia había logrado jamás. Lucas levantó los brazos como un avión, tambaleándose de lado a lado mientras Marco intentaba copiar las caderas oscilantes de Camila, su pequeño cuerpo sacudiéndose fuera de ritmo, pero lleno de determinación. Ella se rió con ellos, no de ellos. Su alegría, alimentando de ellos, en un bucle sin fin. «Eso es, exploradores», susurró, arrodillándose de nuevo, su frente casi tocando la de Marco mientras imitaba su pisotón. Él se rió más fuerte esta vez, un sonido puro que resonó en ella de una manera que le hizo picar los ojos. Lucas corrió a su otro lado, aplaudiendo al ritmo de la música, y luego los tres quedaron atrapados en el bucle de movimiento y risa. Sintió que su pecho se apretaba con algo que no esperaba sentir tan rápidamente. Apego. En solo 2 semanas había estado tratando de encontrar la grieta en su caparazón, la única chispa que podría conectarlos. Y ahora, aquí estaba. La música no se trataba de oír en el sentido tradicional, era vibración, ritmo, movimiento, conexión. Podían sentirlo, y ella también. Por primera vez desde que había llegado a la mansión Montenegro, creyó que estos niños no eran inalcanzables, simplemente estaban esperando el ritmo adecuado para guiarlos fuera de sus sombras. Fue en medio de este baile improvisado que Gustavo entró. Solo iba por un archivo que había dejado en el mostrador antes, su mente todavía dando vueltas con los detalles de un acuerdo comercial, cuando se detuvo en seco ante la escena que tenía delante. El archivo se le escapó de la mano sin que se diera cuenta. Lucas y Marco no estaban retraídos. No miraban fijamente a las paredes como solían hacer. Se estaban moviendo, riendo. La cabeza de Marco estaba echada hacia atrás en alegría desenfrenada. Sus manos todavía envueltas firmemente alrededor de los dedos de Camila, como si temiera soltarla. Lucas tropezó a su lado, agarrándose a su brazo para mantener el equilibrio, pero riendo de todos modos. El sonido, la vista, golpeó a Gustavo con tal fuerza que se le cortó la respiración. Sus hijos se estaban riendo. Sus hijos, que habían pasado 3 años encerrados en el silencio, estaban bailando torpemente en medio de su cocina, sus piececitos pisando al ritmo de una canción que no había oído desde que su esposa estaba viva. Su pecho dolió con algo violento, algo enterrado durante mucho tiempo. Esperanza. Quería moverse, entrar en la habitación, exigir cómo estaba sucediendo esto, pero sus pies se negaron. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, arraigado en el shock, viendo cómo se desarrollaba lo imposible. Ni siquiera se dio cuenta de que su mano se había levantado hasta su pecho hasta que sintió sus dedos presionar contra el agudo dolor que se extendía allí. La escena ante él se volvió borrosa por un momento, como si su mente no pudiera procesarla. Camila giró una vez más, luego se inclinó para mirar la cara de Marco. Su sonrisa radiante, su voz suave, aunque Gustavo no pudo oír las palabras por el torrente de los latidos de su propio corazón. Lucas aplaudió de nuevo, haciendo un gesto rudimentario con sus pequeñas manos. Y Marco hizo lo mismo, sus ojos brillando de alegría. La garganta de Gustavo se apretó hasta que ardió. No los había visto así. No había creído que pudieran verse así. Por primera vez en años, había vida en sus ojos, sin filtrar, cruda y abrumadora. Y en el centro de todo estaba Camila, la mujer a la que apenas había notado más allá de sus deberes, ahora sacando de sus hijos algo que ningún médico, ningún terapeuta, ningún especialista había podido. Se sintió mareado con la comprensión de que el silencio que había asfixiado su casa no había sido roto por él, sino por ella. De pie en la puerta, no podía hacer nada más que mirar, su pecho pesado por el shock, el duelo y el parpadeo de una peligrosa y olvidada esperanza.
A la mañana siguiente, Gustavo se despertó antes del amanecer. Su cuerpo inquieto, aunque apenas había dormido, se sentó en el borde de su cama, los codos apoyados en las rodillas, la cabeza inclinada, como si el puro peso de la memoria lo presionara hacia abajo. No importaba cuánto intentara concentrarse en las obligaciones del día: reuniones, contratos, negociaciones, una imagen seguía entrometiéndose, obstinada e implacable, Lucas y Marco riendo, sus pequeños pies tropezando con un ritmo que solo ellos parecían entender. Los había visto moverse como si de repente se les hubiera vertido vida en las venas. Ese recuerdo debería haberlo llenado de gratitud, pero en cambio lo dejó conmocionado. Durante años, especialistas, terapeutas, equipos enteros de expertos le habían dicho que la condición de los niños los mantendría aislados. Su conexión con el mundo exterior, siempre frágil e incierta. Y sin embargo, en cuestión de minutos, la empleada doméstica había abierto lo que ellos no pudieron. Era emocionante, sí, pero también aterrador, porque significaba que todo lo que él pensaba que entendía sobre sus hijos, sobre su duelo, sobre el silencio que había definido sus vidas, ya no era terreno sólido. Su pecho se apretó como si se resistiera a la posibilidad. Paseó por su habitación reproduciendo la escena una y otra vez, buscando algo que le permitiera descartarlo como una coincidencia, pero no lo dejaba. Se había alojado dentro de él, terco como una astilla. Encontró a Camila en la cocina tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Lucas y Marco estaban sentados en la pequeña mesa, sus manos ocupadas con juguetes que usualmente ignoraban, pero hoy golpeaban los bloques contra la madera en algo que se parecía a un ritmo. La garganta de Gustavo se cerró al verlo, pero en lugar de reconocerlo, se aferró a la oleada de control que siempre lo mantenía firme. «Señorita Rivas», dijo bruscamente, su voz cortando la habitación. Ella levantó la vista, su rostro tranquilo, pero sus ojos se agudizaron con conciencia. «¿Qué es exactamente lo que cree que está haciendo con mis hijos?» Su tono llevaba una acusación como si hubiera roto una ley no escrita. Camila dejó el cuchillo que sostenía, se limpió las manos deliberadamente en un paño y lo enfrentó por completo. «Les estaba dando alegría», respondió simplemente. «¿Se lo merecían?» Las cejas de Gustavo se juntaron, su mandíbula se tensó. «No necesitan trucos, necesitan estructura, terapia, horarios. Lo que hizo ayer no fue tratamiento, fue imprudente». Sus palabras cayeron como un veredicto, pero Camila no se inmutó. Apoyó una mano en el mostrador, firme como una roca, y se encontró con su mirada sin dudarlo. «Con respeto, señor Montenegro, la alegría no es imprudente. Es lo único de lo que han estado privados». Sus palabras golpearon como un golpe porque en el fondo él sabía que tenía razón, aunque se negó a demostrarlo. El silencio que siguió se extendió, crepitando con la tensión de verdades no dichas. Gustavo intentó hablar de nuevo, reafirmar su autoridad, pero el recuerdo de la risa de su hijo se levantó sin ser llamado, robándole la certeza. «Está sobrepasando sus límites», finalmente logró decir, aunque su voz carecía del acero que usualmente tenía. Camila, notando la vacilación, suavizó su tono, pero no su postura. «No estoy tratando de reemplazar a los médicos. Ni siquiera finjo tener sus conocimientos, pero lo que puedo hacer es ver a sus hijos como algo más que un diagnóstico. Son niños, señor Montenegro, niños que anhelan la conexión. Ayer me dejaron entrar. Eso significa algo. ¿Lo quiere admitir o no?» Gustavo tragó saliva, sus manos apretándose a los costados. No estaba acostumbrado a la desobediencia, especialmente de alguien en su posición. Sin embargo, sus palabras calaron más hondo de lo que le importaba admitir. Quería descartarla como ingenua, pero la imagen de la pequeña mano de Marco, agarrando la suya, se negaba a liberarlo. Era un campo de batalla dentro de su pecho, el orgullo contra el anhelo, el duelo contra la posibilidad. Respiró hondo tratando de estabilizarse, pero salió entrecortado, traicionando la guerra que no podía controlar. Más tarde esa mañana, Gustavo intentó sumergirse en el trabajo. Se encerró en su oficina, papeles esparcidos por su escritorio, números y cifras que exigían atención. Sin embargo, cada vez que cogía su pluma, ésta flotaba inútilmente sobre la página, sus pensamientos arrastrándolo de vuelta a la cocina. Vio la cabeza de Marco echada hacia atrás en una carcajada, los pequeños aplausos de Lucas, la sonrisa radiante de Camila mientras los guiaba.
Su pecho se contrajo con una mezcla de admiración y resentimiento. Odiaba la vulnerabilidad que se estaba infiltrando. Odiaba la idea de que alguien más pudiera lograr en un momento lo que él, con toda su riqueza y recursos, no había logrado en años. Y debajo de ese resentimiento estaba la verdad cruda y aterradora: quería más. Quería verlo reír de nuevo, oír esas risitas que habían sacudido las paredes del silencio, pero permitir eso significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada desde el día que Laura murió. Significaba arriesgarse a la posibilidad de la esperanza. Y la esperanza era peligrosa, cruel, porque si se rompía, lo destruiría por completo. Se frotó los ojos, frustrado. La pluma cayó de su mano mientras se reclinaba en su silla, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Cuando salió de su oficina horas después, la casa estaba en silencio, pero no de la manera en que solía estar. El silencio ahora llevaba una corriente subterránea de expectación, como si el recuerdo de la risa aún persistiera. Se encontró atraído hacia la sala de estar, donde Camila estaba sentada en el suelo con Lucas y Marco a su lado. Estaban apilando bloques, algo simple. Pero lo que llamó la atención de Gustavo fue la forma en que Lucas se acercó sin que se lo pidieran, tirando suavemente de la manga de Camila para atraer su mirada. Ella respondió al instante, sonriendo mientras ajustaba la torre que estaban construyendo, guiando su pequeña mano para colocar el siguiente bloque. Marco se apoyó en su hombro, observando atentamente, su pequeño cuerpo relajado de una manera que Gustavo rara vez veía. La vista lo dejó clavado en el sitio. Sus hijos, que a menudo evitaban el contacto, se apoyaban en ella como si fuera un pilar de seguridad. Una punzada de algo agudo y extraño lo atravesó. Celos quizás, o vergüenza de que no fuera él a quien buscaran. Se apartó rápidamente, tragándose el nudo en la garganta, pero la imagen permaneció grabada en él, una prueba innegable de que algo estaba cambiando bajo su techo. Sin embargo, cuando ve a Lucas tirar de la manga de ella más tarde buscando su presencia, se da cuenta de que su fortaleza de duelo tiene una grieta. La mujer que contrató para mantener la casa limpia podría estar removiendo algo mucho más profundo, la vida. Con el paso de los días, las tranquilas rutinas de la mansión Montenegro comenzaron a cambiar, aunque no de la manera que Gustavo podría haber predicho. Camila parecía convertir cada tarea ordinaria en un escenario para algo más. Doblar la ropa, una vez una tarea sin sentido, se convirtió en un espectáculo de marionetas donde los calcetines se transformaban en personajes con voces agudas y las camisas se convertían en capas que ella colocaba sobre los hombros de Lucas o Marco como si fueran superhéroes. Al principio, los niños solo miraban perplejos, sus pequeños ojos moviéndose entre la tela y el rostro animado de Camila, pero lentamente, casi imperceptiblemente, sus labios se curvaron en sonrisas, sus dedos se movieron hacia adelante para agarrar las marionetas por sí mismos. Lo que más sorprendió a Gustavo fue lo intencional que parecía todo. Ella nunca forzaba su participación, les permitía acercarse a su propio ritmo, persuadiendo en lugar de exigir. El señor Calcetín dice que está cansado, decía ella, deslizando el calcetín por la pila doblada. La pequeña mano de Lucas se lanzó para agarrarlo, y Camila se rió, aplaudiendo una vez como si hubiera ganado un premio. Marco, para no quedarse atrás, se acercó arrastrando los pies y alcanzó otra pieza de tela. La casa, durante tanto tiempo agobiada por el silencio, se llenó de estas pequeñas explosiones de risa que sobresaltaban a Gustavo cada vez que las oía desde otra habitación. Barrer el suelo ya no era una tarea para limpiar el polvo, sino que se convirtió en una carrera que hizo que Lucas se riera tanto que se desplomó en la alfombra. Camila sostenía la escoba como un testigo y declaraba: quien llegue primero a la esquina gana. Marco, inestable, pero decidido, avanzaba con sus cortas piernas, mientras Lucas se lanzaba torpemente para seguirle el ritmo, sus piececitos golpeando torpemente contra la madera. Gustavo una vez se quedó en la puerta con los brazos cruzados, tratando de convencerse de que esto era caos, un desorden innecesario en una casa que prosperaba con la estructura. Pero mientras observaba a sus hijos, sonrojados por el esfuerzo, haciendo gestos apresurados a Camila para que continuara, su expresión severa vaciló. Su risa llevaba un ritmo que tiraba de algo en el que no podía nombrar. Laura una vez se había burlado de él por ser demasiado serio, por no permitir nunca que la vida se volviera desordenada. Ahora, viendo a sus hijos derrumbarse de risa en el suelo, agarrándose a las piernas de Camila, mientras ella fingía haber perdido la carrera, se dio cuenta de cuán hambrienta había estado la casa de desorden, de vida misma.
Incluso lavar los platos, que Gustavo nunca se había molestado en imaginar como algo más que una necesidad, se convirtió en un espectáculo. Camila llenó el fregadero de espuma, soplando en ella hasta que las burbujas flotaron en el aire como globos relucientes. Marco dejó escapar un pequeño sonido, mitad chillido, mitad intento de palabra, mientras señalaba hacia arriba con los ojos muy abiertos de deleite. Lucas alcanzó una, juntando las manos para reventarla, y luego se rió tanto que casi se cae. «Atrápala, atrápala», animaba Camila, su voz llena de energía mientras sumergía la mano de nuevo en la espuma para soltar otra corriente de burbujas. Gustavo, de pie en el pasillo, justo fuera de su línea de visión, presionó una mano contra el marco de la puerta con la mandíbula tensa. El orgullo se hinchó en él como una marea. Orgullo de sus hijos por romper su propio silencio. Orgullo de Camila por engatusarlos a esta alegría. Pero junto a ese orgullo vino el agudo filo de la culpa. Laura debería haber sido la que estuviera allí creando estos momentos. Debería haber sido su risa resonando junto a la de los niños, sus manos cubiertas de espuma de jabón mientras llenaba la cocina de alegría. En cambio, era Camila. El pensamiento era tan doloroso como innegable. Lucas y Marco comenzaron a seguir a Camila a donde quiera que fuera, sus pasos antes vacilantes, ahora decididos. Ella se inclinó para recoger una cesta de ropa, y Lucas la siguió tirando del borde hasta que ella le permitió llevar una pequeña camisa en sus brazos como un tesoro. Marco lo seguía de cerca, murmurando sílabas rotas que no tenían sentido, pero que llevaban intención. «Da», murmuró, señalando la cesta. Y Camila se agachó inmediatamente. «Sí, Marco, esa es tu camisa». «¿Puedes decir camisa?» Él tropezó con las sílabas de nuevo, su pequeño rostro arrugado por la concentración, hasta que Camila sonrió y le alborotó el pelo. Gustavo observaba esto desde el rellano de arriba, oculto, pero incapaz de apartarse. Sus hijos estaban hablando, no claramente, no con fluidez, pero lo estaban intentando porque ella les había dado una razón para hacerlo. Su pecho se apretó dolorosamente. Quería bajar corriendo, arrodillarse a su lado y celebrar cada intento, pero la culpa lo paralizó. Había pasado años ahogándose en el trabajo, en el duelo, convenciéndose de que el silencio era inevitable. Unirse ahora, cuando era ella quien había abierto la puerta, se sentía como un robo. Pero Camila no lo trataba como un triunfo para sí misma. Cada vez que uno de los niños la buscaba, ella redirigía suavemente su atención hacia el otro. «Lucas, dale el bloque a Marco». «Marco, es tu turno». Hizo que su vínculo creciera, no solo con ella, sino entre ellos. Gustavo notó el cambio. Los gemelos, una vez encerrados en sí mismos, incluso el uno del otro, ahora comenzaron a compartir. Un bloque pasaba de una pequeña mano a la otra, una risita respondida por otra risita, palabras torpes rebotando de un lado a otro. Gustavo se apoyó contra la pared, su pecho un campo de batalla. El orgullo por su progreso luchaba con el susurro inquietante de que esto no debería estar sucediendo ahora, no así. Podía oír la voz de Laura en su memoria, riendo en su antiguo apartamento antes de que la riqueza lo hubiera endurecido, bromeando que sus hijos serían ruidosos e imparables. Ella nunca vería esto, nunca oiría sus primeros torpes intentos de palabras. La herida de esa verdad se abrió más. Cada vez que los veía reír, lo que debería haber sido pura alegría llevaba espinas de dolor de las que no podía escapar. Gustavo observaba desde la distancia, un orgullo conflictivo hinchándose, pero la culpa susurrando que Laura debería ser la que viera esto, no él. Los ecos de la risa de su hijo despiertan heridas que pensó que estaban enterradas para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos vídeos todos los días. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Una tarde, ya tarde, después de que los niños se hubieran acostado y la mansión hubiera caído en su habitual silencio, Camila se demoró en la sala de estar. Estaba ordenando los juguetes que los gemelos habían dejado esparcidos por la alfombra, sonriendo para sí misma al pensar que finalmente se habían vuelto lo suficientemente seguros como para jugar tan desordenadamente. Mientras buscaba una pelota que había rodado debajo del aparador, sus ojos vislumbraron algo escondido en uno de los estantes superiores.
Furiosa, se puso de puntillas, estirando el brazo y bajó un marco de plata, sus bordes opacados por el polvo. Limpió el cristal con el dobladillo de su manga, y allí estaba una fotografía de un Gustavo más joven, sonriendo de una manera que nunca había visto. Su mano entrelazada con una mujer radiante cuyos ojos brillaban con calidez. Laure. Aunque nunca la había conocido, Camila sentía que ya la conocía a través del silencio que perduraba en la mansión y la pesadez. Durante un largo momento, simplemente estudió la foto, conmovida por la ternura capturada en ella. En silencio volvió a su tarea, pero antes de volver a colocar el marco donde había estado escondido, eligió un estante más bajo, uno a la vista de los gemelos. Algo le dijo que merecían conocer este rostro, ver el amor que había existido antes que ellos, entender que su madre no era solo una ausencia, sino una vez una presencia viva y sonriente. A la mañana siguiente, el cambio fue inmediato. Lucas, deambulando curiosamente por la sala de estar, se detuvo de repente ante la foto, con la cabeza inclinada como si intentara reconocer la curva familiar del rostro de la mujer. Camila, sentada cerca, observó sin interferir, dándole espacio para procesar. Después de un momento, levantó un dedo vacilante y golpeó el cristal. Luego se volvió hacia su hermano. Marcos se acercó, entrecerrando los ojos ante la imagen, y los dos se quedaron allí en silencio con los pequeños hombros rozándose. Entonces Lucas, con visible esfuerzo, levantó las manos e hizo una seña torpe. «Mamá». Era imperfecto, vacilante, pero inconfundible. El pecho de Camila se contrajo. Sus ojos picaban con lágrimas que se negó a dejar caer. Se agachó a su lado. Su voz, susurrante pero cálida: «Sí, cariño, esa es tu mamá». Los pequeños dedos de Marco intentaron torpemente copiar el gesto, aunque sus movimientos eran desordenados, pedazos rotos de significado. Aún así, la intención estaba allí. Ambos niños miraron la foto, y Camila extendió la mano suavemente, apoyando una mano en la espalda de cada uno. «Era hermosa, ¿verdad?», susurró. Los niños no respondieron con palabras, pero sus rostros se suavizaron como si una parte de ellos reconociera el vínculo, incluso sin memoria. Cuando Gustavo entró en la habitación momentos después, la vista lo dejó helado. Sus hijos estaban de pie frente a la fotografía que había escondido, sus pequeñas manos levantadas en la forma inestable de una palabra que nunca les había enseñado. Por un instante, sus pulmones se negaron a tomar aire. Había enterrado la memoria de Laura tan profundamente, convencido de que el silencio era la única forma de proteger a sus hijos del dolor. Ver su rostro al descubierto y, peor aún, ver a sus hijos alcanzarlo, se sintió como una herida reabriéndose. «¿Qué estás haciendo?». Su voz salió más áspera de lo que pretendía, llevando acusación en lugar del dolor que se retorcía dentro de él. Camila se giró, su expresión tranquila, aunque sus ojos reflejaban comprensión. «Encontraron su foto», dijo suavemente. «Lo sabían. Lo sabían antes de que yo dijera una palabra». Las manos de Gustavo se cerraron en puños a sus costados, la ira creciendo no hacia ella, sino hacia la impotencia que lo recorría. «No entienden», espetó. «No necesitan hacerlo». Pero incluso mientras decía las palabras, su mirada lo traicionó, atraída inexorablemente de vuelta a sus hijos. Lucas se giró al sonido de la voz de su padre, levantó las manos de nuevo y repitió la seña: «Mamá». La palabra que había temido pronunciar en voz alta había tomado forma en sus pequeñas manos, y lo destrozó. Intentó apartar la mirada, enterrar la vista bajo la armadura que había llevado durante años, pero su cuerpo lo traicionó. Su garganta ardía, sus ojos picaban, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sintió que las lágrimas amenazaban. No había llorado desde el día en que Laura murió. Incluso en su funeral había permanecido con el rostro de piedra, convencido de que mantenerse entero era la única forma de sobrevivir. Ahora, viendo a sus hijos nombrarla, reclamarla, ya no pudo contenerse. Sus rodillas se doblaron como si el peso de la memoria lo forzara a bajar, y se agachó a su lado, sus manos temblando. «Sí», susurró, la única palabra rompiéndose en su lengua: «esa es mamá». El rostro de Lucas se iluminó ante la confirmación, su mano presionando contra el cristal, mientras Marco se apoyaba en el hombro de Gustavo, murmurando sílabas que salían arrastradas, pero que tenían significado. El momento debería haberlo roto, pero en cambio llevaba algo más,
un hilo de sanación que no había creído posible. Por primera vez, compartió a Laura con ellos, no como un fantasma para ser escondido, sino como parte de su historia. Camila se mantuvo en silencio, observando la escena desarrollarse con una reverencia que no había planeado. Podía ver la tormenta desatándose dentro de Gustavo, la lucha entre el duelo y el amor, la culpa y la liberación. Pero también vio algo más, una grieta en el muro que había construido tan alto. Su elección de traer el recuerdo de Laura de vuelta a la luz había sido instintiva, pero ahora se daba cuenta de lo vital que había sido. Los niños necesitaban a su madre, aunque solo fuera en la memoria. Y Gustavo necesitaba ver que recordarla no significaba ahogarse en el dolor. Habló suavemente, con cuidado, siempre sabrán que los amaba. Eso es lo que importa, señor Montenegro, no cuánto te duela. Él no respondió, pero su silencio ya no era de rechazo. Era el silencio de un hombre que acababa de ser forzado a sentir todo lo que había enterrado. Su mano se demoró en la espalda de Marco, un ancla temblorosa que le dijo que se estaba aferrando no solo al duelo, sino también a sus hijos. Una tarde lluviosa, cuando la mansión se sentía especialmente pesada con su silencio habitual, Camila reunió el coraje para revelar algo que había mantenido en privado durante semanas. Gustavo se había retirado a su oficina como siempre, fingiendo trabajar, aunque sus pensamientos nunca estaban lejos de los gemelos. Cuando bajó a la sala de estar, con la intención solo de ver cómo estaban, se congeló al ver a Camila arrodillada en la alfombra, su cuaderno abierto a su lado. Garabatos cubrían las páginas, dibujos de manos, flechas, palabras repetidas. ¿Qué es esto?, preguntó Gustavo. Su voz, atrapada entre la sospecha y la confusión. Camila levantó la vista, su expresión tranquila, pero teñida de una determinación nerviosa. He estado aprendiendo algo para ellos, dijo suavemente. Se giró hacia los gemelos, que la observaban atentamente, curiosos por los extraños movimientos que había estado practicando. Lentamente, con deliberado cuidado, levantó las manos y les dio forma de una seña, jugar. Sus labios formaron la palabra mientras sus dedos se movían, su expresión llena de invitación. Los ojos de Lucas se abrieron de inmediato. Marcos se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido en concentración. Habían visto a terapeutas usar sus manos antes, pero nunca con la calidez y la paciencia que irradiaba Camila. Ahora Gustavo entró más en la habitación en silencio mientras observaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó de nuevo, aunque su voz era más baja, esta vez incierta. Camila no le respondió directamente, en cambio, formó otra palabra. Feliz. Exageró ligeramente el movimiento, repitiéndolo una vez. Luego colocó su mano suavemente contra su pecho. Feliz, dijo suavemente. Los niños parpadearon, luego intentaron imitar el movimiento. Sus pequeños dedos se equivocaron, sus gestos torpes, pero el esfuerzo era innegable. Así es, animó Camila, su voz llena de un orgullo tranquilo. Sí, Lucas, sí, Marco, eso es feliz. Lucas se rió, aunque el sonido fue débil, y los labios de Marcos se movieron como si tratara de repetir la palabra en voz alta. Gustavo sintió que algo se retorcía dentro de él. Había pagado a innumerables especialistas, cada uno de los cuales había insistido en que el progreso sería lento, clínico, medido. Sin embargo, aquí estaba Camila, sin título, sin más formación que sus garabatos nocturnos, dándole a sus hijos un puente hacia el mundo en sus propios términos. Trató de descartarlo, de decirse a sí mismo que esto era temporal, pero no podía ignorar la luz en sus ojos. Los gemelos se inclinaron más cerca, ansiosos por repetir las señas. Camila introdujo otra, su movimiento más lento esta vez, amor. Cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos suaves mientras los miraba. Amor, susurró, como si les regalara un secreto. Marco copió primero, torpemente, presionando sus brazos contra su pecho, su rostro rompiéndose en una pequeña sonrisa cuando ella asintió en aprobación. Lucas dudó, mordiéndose el labio antes de intentar también el gesto. Sus dedos enredados, sus brazos torpes, pero cuando lo logró, soltó una pequeña risa. Eso es hermoso, dijo Camila, su voz temblando de emoción. Miró brevemente a Gustavo entonces, y sus miradas se encontraron. Él no vio arrogancia ni necesidad de reconocimiento, solo una persistencia tranquila y una devoción que lo inquietó.
Ella se había quedado despierta noche tras noche memorizando líneas y bocetos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Le había dado a sus hijos algo que él nunca tuvo, el coraje de dar. La comprensión lo golpeó como un golpe. Había estado tan consumido, protegiéndolos de la decepción, que nunca había intentado aprender su idioma. La vergüenza ardía en su pecho, caliente y sofocante. Por primera vez, Gustavo se encontró incapaz de quedarse atrás. Caminó hacia adelante lentamente, como si lo atrajera una fuerza invisible, y se sentó en el borde de la alfombra frente a ellos. Los niños se dieron cuenta de inmediato, sus pequeños rostros iluminándose al ver a su padre unirse. Lucas tiró de su manga, balbuceando ininteligiblemente, pero con intención. Marco alcanzó la mano de Gustavo, acercándola como si lo invitara a participar. La boca de Gustavo se secó. Había observado las señas, pero su cuerpo se resistía. Sus manos, tan acostumbradas a bolígrafos, contratos, control, se sentían torpes y extrañas. Ahora abrió la boca, luego la cerró, su garganta apretándose. Los ojos de Camila se encontraron con los suyos de nuevo, tranquilos, pero insistentes. Intenta, dijo suavemente, solo una palabra. Tragó saliva, su pecho subiendo y bajando demasiado rápido, pero luego levantó las manos. Temblaron mientras formaba la figura que acababa de ver, simple, directa, imperfecta. Sus labios se separaron, y su voz fue apenas un susurro, papá. La reacción fue inmediata. Lucas jadeó, sus pequeñas manos aplaudiendo contra su pecho antes de hacer una seña de vuelta, sus ojos muy abiertos de asombro. Marco se rió, sus brazos espasmódicos, pero entusiastas, mientras intentaba reflejar la seña. Ambos se giraron hacia él, su alegría desenfrenada, como si hubieran estado esperando este momento todo el tiempo. El pecho de Gustavo se abrió de par en par. Nunca había considerado lo poderosa que podía ser una sola palabra, especialmente una llevada por las manos en lugar del sonido. Papá, murmuró Lucas. Las sílabas rotas, pero audibles, y el corazón de Gustavo casi se detuvo. Marcos se inclinó hacia adelante, abrazando el brazo de su padre, su pequeño cuerpo cálido e insistente. Por primera vez en años, Gustavo no se sintió como un espectador en sus vidas, sino como parte de ellas. La palabra, temblorosa como estaba, lo envolvió con una fuerza más fuerte que cualquier muro que hubiera construido. Los ojos de los niños se abrieron, sus pequeñas manos torpes, pero ansiosas por imitar. Por primera vez, Gustavo los vio tender un puente sobre el silencio en sus propios términos. La escena lo dejó conmocionado, avergonzado de no haberse esforzado lo suficiente y asombrado por la persistencia de Camila. Por primera vez, hace una seña temblorosa a sus hijos. Papá, sus sonrisas lo deshacen por completo. La esperanza había comenzado a arraigarse en el pecho de Gustavo como una llama cautelosa, pero junto a ella vino una profunda inquietud. Cada risa, cada seña torpe de sus hijos lo llenaba de asombro, pero también de terror. Quería creer que estaban progresando, un progreso real e innegable, pero toda una vida de disciplina y escepticismo lo frenaba. Se dijo a sí mismo que necesitaba validación, pruebas, confirmación de que lo que estaba presenciando no era solo un milagro fugaz. Así que cuando el doctor Adrián Herrera, un respetado neurólogo pediátrico que había seguido a los niños desde su nacimiento, programó una revisión de progreso, Gustavo lo vio como su oportunidad para finalmente anclar la frágil esperanza que amenazaba con consumirlo. La mañana de la visita, Gustavo estaba inquieto, paseando por la sala de estar, ensayando cómo presentaría las nuevas habilidades de Lucas y Marco. Camila se movía silenciosamente por la casa, sintiendo su ansiedad, pero cuando intentó tranquilizarlo con un suave, le mostrarán quiénes son, Gustavo la interrumpió con un brusco, ya veremos. Su mandíbula estaba apretada, sus manos cerradas, todo su cuerpo preparado para la vindicación o la decepción. Cuando llegó el doctor Herrera, su presencia llevaba el peso de la autoridad que Gustavo siempre había respetado. El comportamiento tranquilo y clínico del hombre había sido un consuelo en días más oscuros, aunque ahora se sentía como un juicio inminente. Se ajustó las gafas, tomó notas en un blog y saludó a los gemelos con una calidez educada, pero distante. Gustavo se agachó junto a Lucas y Marco, con el corazón martilleándole, y los animó a mostrar lo que habían aprendido. Vamos, susurró, su voz casi suplicante. Muéstrenle a papá.
Muéstrenle al doctor Herrera. Al principio, Lucas levantó las manos, formando vacilantemente una seña familiar, y el pecho de Gustavo se hinchó de orgullo. Pero en el momento en que notó la mirada intensa del doctor, Lucas se congeló, sus pequeños dedos vacilando. Marco, sintiendo el cambio de energía, se encogió, escondiendo la cara en el costado de Camila. La garganta de Gustavo se apretó. Está bien, instó con demasiada fuerza esta vez. Hacedlo de nuevo, muéstrenle. Pero los niños solo se aferraron más a Camila, sus cuerpos rígidos de incomodidad. El silencio que siguió fue sofocante. El doctor Herrera se aclaró la garganta suavemente, anotando algo antes de hablar. Señor Montenegro, comenzó con paciencia medida. Los niños a menudo imitan gestos en momentos de juego. No indica necesariamente un progreso significativo. Lo que describe es alentador en un sentido personal, pero es anecdótico. No podemos equiparar las respuestas emocionales con los avances en el desarrollo. No quiero que confunda los momentos de vinculación con una mejora medible. La falsa esperanza puede ser perjudicial tanto para usted como para ellos. Cada palabra se sentía como un martillo golpeando la frágil estructura que Gustavo había estado construyendo. Miró a sus hijos, ahora silenciosos y retraídos, y el dolor en su pecho se agudizó hasta convertirse en humillación. Los había exhibido como piezas de museo, desesperado por la aprobación, y bajo el escrutinio de la ciencia se habían replegado en el silencio. Mientras el doctor Herrera continuaba con sus notas, las emociones de Gustavo se encendieron en una tormenta que no pudo contener. La humillación se convirtió en ira, y esa ira, buscando liberarse, se dirigió hacia la única persona que le había hecho creer en la esperanza en primer lugar. Esto es obra tuya, espetó de repente, su voz cortando el aire como una cuchilla. Camila, que había estado abrazando a Marco, levantó la vista en estado de shock. ¿Mía?, preguntó, su voz firme, pero sus ojos muy abiertos. Gustavo se levantó bruscamente, sus manos temblando de una rabia que no sabía cómo dirigir. Les has llenado la cabeza de ilusiones, de trucos de salón. Les haces reír, haces que te imiten, y de repente me convences de que están cambiando. Pero cuando importa, cuando cuenta, se derrumban de nuevo en el silencio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has dado una falsa esperanza. El veneno en su tono era tanto autodesprecio como acusación, pero Camila soportó la peor parte. Su rostro se tensó por el dolor. Por un largo momento, la habitación se congeló, los gemelos aferrándose a ella como si fueran la tormenta. Camila se levantó lentamente, sus manos suaves mientras tranquilizaba a los niños. Luego dirigió su mirada a Gustavo. Su voz cuando habló era tranquila, pero llevaba el peso de la convicción. La esperanza no es una ilusión, dijo firmemente. Es lo único que los ha mantenido vivos aquí dentro. Se golpeó suavemente el pecho. Luego hizo un gesto hacia los gemelos. ¿Crees que los informes y los gráficos los criarán? ¿Crees que las estadísticas les enseñarán a confiar, a reír, a mirarte a los ojos? No, Gustavo. Lo que necesitan es alguien que crea en ellos. Lo que necesitan es fe. Sus palabras calaron más hondo que cualquier evaluación médica, pero el orgullo de Gustavo no le permitió ceder. Su mandíbula se tensó, su silencio convirtiendo el espacio entre ellos en un abismo. Camila sacudió la cabeza lentamente, sus ojos oscurecidos por el dolor de su rechazo. Acercó a los niños, su cuerpo protegiéndolos, y el mensaje fue claro. Si él no creía, entonces ella llevaría esa carga sola. El resto del día pasó en una neblina de fría distancia. Gustavo se retiró a su oficina, ahogándose en papeles que no podía leer. Su mente reproduciendo la confrontación en un bucle de vergüenza e ira. Se dijo a sí mismo que solo había dicho la verdad, que las ilusiones los destruirían a todos. Pero en el fondo sabía que había atacado porque la verdad lo aterrorizaba. Camila, por su parte, se movía por la mansión con una quietud que era más pesada que el propio silencio. Todavía cuidaba de los niños con paciencia y amor, pero su risa había desaparecido, reemplazada por palabras medidas y gestos contenidos. Lucas y Marco notaron el cambio, aferrándose a ella con más fuerza. Sus ojos, buscando la seguridad de que el vínculo que habían comenzado a construir no se había roto por completo. Al anochecer,
La casa se sentía más fría de lo que había estado en años. La calidez de las últimas semanas, extinguida por la ira y el orgullo. Humillado, Gustavo arremete contra Camila, acusándola de darles ilusiones. Camila, herida, le recuerda que los niños necesitan fe, no solo informes. La confrontación deja la mansión más fría que nunca. La frágil confianza entre ellos se ha fracturado. Días de tensión se extendieron por la mansión como un velo, sofocando cada frágil chispa que se había encendido en las semanas anteriores. Gustavo y Camila apenas intercambiaban palabras más allá de lo necesario, sus silencios agudos con el recuerdo de su enfrentamiento. Él se sumergió en su trabajo, permaneciendo en su oficina incluso más tiempo de lo habitual, aunque sus pensamientos rara vez se quedaban en los documentos que tenía delante. Camila, mientras tanto, se movía silenciosamente por los pasillos, su risa desaparecida, su voz mesurada, como si cada sonido que hiciera pudiera fracturar aún más el frágil equilibrio. Los gemelos lo sintieron más agudamente. Lucas y Marcos se aferraban a ella con más insistencia, sus pequeños ojos lanzándose a su padre cada vez que entraba en la habitación, sintiendo la distancia que no podían nombrar. Todavía jugaban, pero sus risitas eran más suaves, más raras, como si tuvieran miedo de perturbar el aire frío que los presionaba. Gustavo se odiaba a sí mismo por ello, pero el orgullo y la vergüenza le impedían deshacer el daño. Cada noche, cuando la casa finalmente se calmaba, repasaba sus palabras a Camila, acusaciones lanzadas en un momento de humillación, y se preguntaba cómo se había permitido herir no solo a ella, sino a los niños que habían confiado tan profundamente en ella. Fue un jueves por la noche que todo cambió de nuevo. La cena había terminado, y Camila estaba limpiando los platos con los gemelos sentados ociosamente cerca. Lucas vio su bolso en la silla, medio abierto, con el pequeño altavoz portátil asomando por la parte superior. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Sin dudarlo, se deslizó de su silla, se acercó y lo sacó. Marco lo siguió, observando a su hermano con curiosidad, hasta que Lucas, con un cuidado exagerado, colocó el altavoz en el suelo de la cocina como si estuviera desvelando un tesoro. Presionó el botón familiar, y la música brotó, torpe, un poco distorsionada, pero suficiente. El rostro de Marco se iluminó en una sonrisa, y antes de que Camila pudiera reaccionar, ambos niños comenzaron a pisotear al ritmo de la música, sus movimientos torpes, pero llenos de una intención inconfundible. Giraron sus pequeñas cabezas hacia ella, expectantes, con los ojos muy abiertos, sus cuerpos rebotando en una invitación que no podía ignorar. Por un momento dudó, con el pecho oprimido por el recuerdo de las acusaciones de Gustavo, el escozor de sus palabras, aún fresco. Pero las manos de Lucas la alcanzaron, sus dedos aplaudiendo el ritmo, y Marco lo secundó con una risa aguda. La vacilación se desvaneció. Con una respiración profunda, Camila se permitió entrar en el círculo que los niños habían creado. Se inclinó, sus manos barriendo teatralmente mientras giraba una vez. Luego pisoteó sus propios pies para igualarlos. Su risa llegó al instante, burbujeando como un manantial que había estado esperando ser liberado. Lucas chilló de alegría, rebotando con más fuerza, mientras Marco imitaba sus movimientos exagerados, sus pequeños brazos agitándose mientras intentaba copiar su giro. «Eso es, bebé», se rió, aunque su voz temblaba con el alivio de sentirlos vivos de nuevo. Se agachó más, encontrando sus ojos, exagerando cada movimiento para alimentar su energía, y pronto los tres estaban pisoteando juntos, la música vibrando a través del suelo bajo ellos. La fractura que había dividido la casa pareció suavizarse en esos momentos, como si el propio sonido tuviera el poder de unir las piezas de nuevo. Camila se encontró sonriendo tanto que le dolían las mejillas, su corazón estallando de gratitud porque los niños la habían elegido de nuevo. Incluso después de los días de silencio. Gustavo había estado en su oficina de arriba, diciéndose a sí mismo que no interferiría, que dejaría pasar la noche como todas las demás. Pero entonces lo oyó, risas débiles, aplausos, el inconfundible sonido de la vida volviendo a la casa. En contra de su buen juicio, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Descendió las escaleras lentamente, cada paso apretando el nudo en su pecho hasta que llegó a la puerta de la cocina. La vista ante él le robó el aliento. Lucas y Marco pisoteaban al unísono, sus ojos brillando, mientras Camila giraba en medio de ellos como un faro de alegría. Por un instante, Gustavo sintió de nuevo la aguda punzada de la culpa,
pero entonces sucedió algo extraordinario. Ambos niños se giraron hacia él, sus pequeñas manos levantándose en gestos inestables, haciendo señas torpes pero claras. «Baila, papá». El corazón de Gustavo dio un vuelco tan violento que pensó que sus rodillas podrían ceder. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si parecía tonto, torpe, incapaz? Pero sus manos seguían haciendo señas, sus ojos fijos en él, esperando. Camila también se giró, su rostro suave, instándolo silenciosamente a avanzar sin una palabra. Tragó saliva, sintiendo el peso de años de duelo presionando hacia abajo, pero entonces entró en la habitación, levantó los brazos torpe e inseguro y se balanceó al ritmo de ellos. Sus movimientos estaban lejos de ser gráciles, pero la reacción de los niños borró toda duda. Chillaron de deleite, pisoteando más fuerte, su risa resonando por la cocina, hasta que Gustavo ya no pudo contenerse. Se agachó, imitando sus movimientos, girando con ellos, dejándose caer en la tontería del momento. Por primera vez, no era el multimillonario, ni el viudo, ni el hombre definido por el fracaso. Era simplemente papá. Sus rodillas se debilitan, pero por primera vez obedece. No el multimillonario, no el viudo roto, solo un padre balanceándose torpemente con sus hijos. La fractura comienza a sanar al ritmo de la risa. El sueño se había convertido en un extraño para Gustavo más noches de las que le importaba contar. Pero esta noche se sentía particularmente inquieto, incluso después del baile en la cocina, incluso después de la calidez de la risa y las pequeñas señales milagrosas de sus hijos, algo dentro de él permanecía inquieto, inacabado. Horas después de que los niños hubieran sido arropados y Camila se hubiera retirado silenciosamente a su habitación, deambuló por su estudio, atraído no por la obligación, sino por algo más profundo, más antiguo. El escritorio se erigía, un comando silencioso de la habitación, intacto durante días. Se sentó pesadamente, las yemas de los dedos rozando la superficie mientras los recuerdos abarrotaban su pecho. Lentamente alcanzó el cajón que no había abierto en más de 3 años. Se resistió ligeramente, como si tampoco quisiera recordar, pero lo abrió. Dentro había un solo sobre amarillento en los bordes, sellado, pero nunca enviado. Sabía exactamente lo que era. Había memorizado cada palabra, aunque no se había atrevido a releerlo desde el día en que lo escribió. Una carta a Laura, escrita 2 semanas después de su muerte, en un momento de desesperación, cuando el silencio en la guardería se sentía insoportable y sus hijos parecían extraños, que quizás nunca lo conocerían, lo amarían o lo perdonarían por sobrevivir cuando ella no lo hizo. Sostuvo la carta durante mucho tiempo antes de levantarse. Sus piernas lo llevaron, casi sin su permiso, por el pasillo hacia la habitación de Camila. Dudó en su puerta, carta en mano, su respiración superficial por la incertidumbre. Llamando suavemente, esperó. Momentos después, ella abrió la puerta, con una simple camiseta y pantalones de chándal. Sus ojos se abrieron al verlo sin afeitar, agotado, sosteniendo algo como una confesión entre sus dedos. Escribí esto, dijo con voz quebrada, hace mucho tiempo para Laura. Nunca la envié. Ella asintió una vez, haciéndose a un lado para dejarlo entrar, sin preguntas, solo espacio. Le entregó el sobre, observando cómo se sentaba en el borde de su cama y abría cuidadosamente el sello. Sus ojos escanearon la página lentamente, el peso de sus palabras asentándose en el silencio. El silencio se apresuró. Y Gustavo, de pie cerca, se sintió desnudo bajo su silencio. Nunca le había mostrado la carta a nadie. Era la única vez que realmente había dicho lo que más temía, que no sabía cómo ser padre sin Laura, que estaba aterrorizado de que siempre les fallaría a sus hijos. Cuando terminó de leer, las manos de Camila temblaron mientras doblaba la carta con cuidado, sosteniéndola entre sus palmas como algo sagrado. Lo miró, su voz suave pero segura, ella habría estado orgullosa de ti, Gustavo. Él tragó saliva, no listo para creerlo. Pero ella continuó, no por el imperio que has construido, no por el dinero. Habría estado orgullosa porque todavía estás aquí. Te quedaste, lo intentaste, lo estás intentando. Él bajó la cabeza, la emoción en sus palabras chocando con el lugar vulnerable que la carta había abierto. Ella se levantó y se acercó, colocando suavemente la carta de nuevo en su mano. No te rendiste con ellos ni contigo mismo.
Sus dedos se curvaron alrededor del sobre, agarrándolo como si pudiera deshacerse si lo soltaba. Entonces ella extendió la mano, ahuecando el lado de su cara, no románticamente, sino tiernamente, con una reverencia que lo sobresaltó. Él se apoyó en ello antes de poder evitarlo, cerrando los ojos. Nunca se suponía que fuera suficiente solo, susurró. Nadie lo es. Y en ese momento él le permitió ver el dolor que había mantenido tan expertamente enterrado. Ninguno de los dos habló durante un rato después de eso. Ella se sentó a su lado en la cama, cerca, pero sin tocarse, su presencia suficiente para llenar el espacio donde las palabras solo habrían desordenado la verdad. Le contó sobre la noche en que escribió la carta, cómo Marco había llorado durante horas y Gustavo se había sentado fuera de la puerta de la guardería, paralizado. Como Lucas no lo dejaba cargarlo, como casi había llamado a los padres de Laura para pedirles que se llevaran a los niños, convencido de que estarían mejor sin él. Habló con una honestidad vacilante, y Camila escuchó sin interrupción, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Cuando se detuvo, temeroso de su juicio, ella solo asintió y murmuró: «Siento mucho que hayas pasado por eso solo». Nadie le había dicho eso nunca, ni sus padres, ni su terapeuta, nadie. Y por alguna razón, oírlo de ella hizo que algo dentro de él se aflojara. No lloró, todavía no, pero su respiración salió temblorosa, como si su cuerpo no estuviera seguro de cómo manejar ser comprendido tan profundamente sin ser compadecido. En su mirada no vio condenación ni piedad, vio reconocimiento. Ella también había llevado el duelo a su manera, y de alguna manera, sin decirlo nunca directamente, se encontraron en ese dolor compartido. Mientras se levantaba para irse, la hora imposiblemente tardía hora, miró la carta en su mano y luego de vuelta a ella. «Gracias», dijo. Las palabras, más pesadas de lo que parecían. Camila asintió, pero no dijo nada más. Llegó a la puerta y se volvió por un momento. Sus miradas se encontraron. Ya no eran empleador y empleada, sino dos personas aferrándose a la misma frágil verdad, que la sanación no siempre parecía heroica, a veces parecía quedarse, a veces como entregarle a alguien la peor parte de ti mismo y confiar en que no se inmutarían. Gustavo regresó a su estudio y volvió a colocar la carta en el cajón, no para esconderla, sino para preservarla. Ya no era una herida, era un recordatorio. Pasó los dedos sobre la madera y se sentó. El silencio en la habitación ya no era sofocante, sino lleno de algo nuevo. La mañana trajo el toque delicado de la primavera, un cambio tan sutil que nadie en la mansión Montenegro se atrevió a hablar de ello en voz alta. Había sido un largo invierno, emocional, físico y espiritual. En la mansión, se habían soportado 1000 días de silencio, rotos solo en pedazos estas últimas semanas, y ahora algo en el aire se sentía diferente. Camila había planeado la actividad del jardín con cuidado, trazando un suave camino de cintas vibrantes a través del patio, anclándolas a palos clavados en la tierra que se ablandaba. Cada cinta era de un color diferente, rojos brillantes, amarillos, azules, verdes, como un rastro de maravilla, invitando a pequeños pies a seguir. Se lo había explicado a los niños con la seña más clara que conocía: caminen hacia los colores, un paso, luego otro. Lucas y Marco la miraron con incertidumbre, las manos crispándose como si intentaran devolver las palabras, pero entendieron lo suficiente. No se trataba de reglas, no se trataba de terapia, era juego esa mañana. El juego era suficiente. Marco fue el primero en dar un paso adelante, tambaleándose ligeramente, los brazos agitándose para mantener el equilibrio. Lucas lo siguió de cerca, más cauteloso, mirando por encima del hombro a Camila, quien solo ofreció una sonrisa tranquila y un pulgar hacia arriba. Se movieron lentamente, inseguros de sus propios cuerpos, pero cada paso se sintió como un trueno para Gustavo, que se quedó atrás observando con los ojos muy abiertos. No le habían dicho que Camila planeaba esto. Ella a menudo ya no anunciaba sus ideas. En cambio, confiaba en los niños y confiaba en sí misma. Y ahora, mientras estaba en el porche, con una mano agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, observaba a sus hijos hacer lo que una vez creyó que nunca harían: avanzar, caerse, reír y volver a intentarlo. No había especialistas presentes, ni gráficos, ni cinta métrica, solo dos niños pequeños tropezando por un camino de color, riéndose cuando perdían el equilibrio, levantándose sin que se lo dijeran. Su risa era real.
sus voces, aunque suaves y deformadas por el silencio, eran más claras que nunca. Marco chilló un agudo mamá, mirando al cielo con una sonrisa. E incluso si no entendía lo que significaba, el sonido atravesó directamente el pecho de Gustavo. Camila no interrumpió, simplemente siguió a distancia, lista para atrapar, pero sin sobreproteger. Ocasionalmente hacía señas de aliento: eres fuerte, sigue adelante, estoy orgullosa de ti. Y los niños respondían con medias señas, medios movimientos, sus dedos lentos, pero aprendiendo. Gustavo bajó del porche, atraído hacia adelante, casi en contra de su voluntad. Sus pies se movieron por instinto, la necesidad de estar cerca superando la cautela que lo había definido durante demasiado tiempo. A medida que se acercaba al borde del camino, Lucas se giró inesperadamente y lo miró directamente. No había miedo en sus ojos esta vez, ni timidez, ni retirada. En cambio, levantó ambas manos e hizo la seña lo mejor que pudo: ven, papá. El movimiento fue imperfecto, pero Gustavo lo entendió todo. El aliento abandonó sus pulmones como si lo hubieran golpeado, no de dolor, sino de algo más grande, algo más puro. No era una orden, ni siquiera era una súplica, era una invitación. Y Gustavo, cuya alma había estado envuelta en silencio más tiempo del que sus hijos habían estado vivos, dio un paso adelante. No caminó, corrió, no con gracia, no con la presencia del hombre de negocios o la elegancia del hombre que el mundo asumía que era. Corrió como un padre desesperado por encontrarse con sus hijos en el suelo donde vivía su alegría. Arrodillándose con los brazos abiertos, los reunió a ambos en su pecho. Los dedos de Lucas se enredaron en su camisa. Marco apoyó la frente en la clavícula de Gustavo. No estaba seguro de cuándo se le escapó el sollozo, pero llegó crudo e incontenible. El tipo de llanto que no tenía principio ni final claro. No intentó detenerlo. Ninguno de los niños se inmutó ante el sonido. Al contrario, parecieron acercarse más, los brazos apretándose alrededor de sus hombros, como si ellos también entendieran que así era a veces el amor, desordenado, ruidoso, imperfecto, humano. Gustavo besó sus frentes una tras otra, haciendo la seña de la palabra amor una y otra vez, no porque dudara que lo supieran, sino porque necesitaba decirlo. Necesitaba que lo vieran, lo sintieran y lo llevaran adelante siempre. Camila se quedó a unos metros de distancia, con la mano apretada contra el pecho. No se movió, no se entrometió. Sus ojos brillaban, pero su expresión solo contenía quietud, presenciando, no interfiriendo. Comprendió profundamente que este no era su momento para entrar, sino para honrar, y sin embargo, sin ella el momento no existiría. Gustavo la miró por encima de las cabezas de los niños. Sus miradas se encontraron en silenciosa reverencia. No dijo gracias. No había palabras para ese tipo de gratitud. Pero ella lo vio. Vivía en la forma en que sostenía a sus hijos, en la forma en que su cuerpo se doblaba para adaptarse al de ellos, en la forma en que su orgullo finalmente había dado paso a algo mucho más sagrado, pertenencia del tipo que no se construye en tribunales, hospitales o salas de juntas, sino en la risa, en caer y levantarse de nuevo, en cintas atadas a palos y dos niños atreviéndose a moverse por un mundo al que antes temían y en un hombre que finalmente había elegido seguirlos. Habían pasado meses, pero el cambio dentro de la mansión Montenegro se sentía como un renacimiento completo. La casa, que una vez estuvo congelada en el duelo, ahora pulsaba con movimiento y energía, un ritmo que se podía sentir en cada paso dado por sus suelos. Los pasillos, una vez meticulosamente ordenados, ahora eran alegremente caóticos. Pequeños calcetines abandonados en las escaleras, muñecas metidas entre los cojines del sofá y camiones de plástico alineados como soldados a lo largo del alféizar de la ventana, donde el silencio había reinado. Ahora había risas imperfectas, rotas en algunos lugares, pero inconfundiblemente reales. Los niños ya no se aferraban a las sombras ni dudaban antes de entrar en las habitaciones. En cambio, corrían libremente, haciendo señas rápidamente y, a veces, desordenadamente, pero siempre con intención, siempre con alegría. Habían encontrado su lugar y, en muchos sentidos, también Gustavo ya no observaba desde la periferia. Se unía, se tumbaba en el suelo con ellos, con las manos cubiertas de pintura o enredadas en cordones de zapatos, el orgullo floreciendo en su rostro con cada nueva seña que dominaban, cada sílaba que se atrevían a vocalizar. Y Camila,
ya no solo la cálida presencia que hacía funcionar la casa, era la corriente silenciosa debajo de todo, guiando sin fuerza, moldeando sin control, convirtiéndose en algo esencial. En una tarde particularmente cálida, Gustavo decidió, sin anuncio ni fanfarria, que organizarían una pequeña reunión en el jardín. No era una fiesta formal, no del tipo que su estatus podría dictar, sino algo más íntimo, unos pocos amigos cercanos, vecinos que habían llegado a conocer a los niños a través de sus paseos o visitas al parque, y algunos de los terapeutas que habían visto desarrollarse el milagro. Camila había horneado con los niños más temprano ese día, magdalenas ligeramente torcidas, galletas con huellas dactilares presionadas en sus centros, y habían colocado todo con orgullo en una mesa baja en el patio. Lucas llevaba un sombrero demasiado grande para su cabeza. Marco había insistido en llevar una capa. Los dos corrían por el césped con una energía intrépida, deteniéndose de vez en cuando para hacer señas emocionadas a los invitados. Sus gestos aún infantiles, seguros. Hubo exclamaciones de deleite, cálidos aplausos e incluso algunas lágrimas mientras la gente presenciaba de primera mano lo que nunca podría ser capturado en un informe o un vídeo. La transformación de los niños no solo a través de la medicina, sino a través de la conexión. Gustavo, siempre vigilante, pero ya no temeroso, estaba cerca del borde del césped, sosteniendo 2 vasos de limonada y buscando a Camila con la mirada. La encontró debajo de un árbol, reacomodando silenciosamente una bandeja que el viento había desequilibrado. Se acercó a ella, se detuvo lo suficiente para que ella levantara la vista y le entregó uno de los vasos. Ella lo aceptó con un agradecido asentimiento, apartándose un mechón de pelo de la frente, sus ojos contemplando la escena ante ellos. Por un momento, ninguno habló, no había necesidad, pero entonces Gustavo se giró hacia ella, el peso de todo lo que nunca había dicho acumulándose en su lengua, y dijo con sincera tranquilidad: me los devolviste, me devolviste a ellos. Las palabras no estaban ensayadas. Habían estado creciendo dentro de él durante meses, madurando con cada cuento que ahora leía en voz alta, con cada desayuno compartido, con cada tarde dedicada a aprender nuevas señas. Camila no respondió de inmediato, extendió la mano y le tocó el brazo, no para consolarlo, sino para anclarlos a ambos en la realidad de lo que habían construido juntos. Como si fuera una señal, los niños vinieron corriendo hacia ellos con tierra en las rodillas, glaseado en las mejillas, los brazos agitándose de emoción. Marco hizo una seña torpe que hizo reír a Camila en voz alta. Lucas tiró de la camisa de Gustavo, sus dedos enroscándose alrededor de la mano de su padre y tirando. No era una orden, era una invitación. Y en ese tirón, juguetón, simple, persistente, todos se movieron hacia la manta extendida bajo el árbol. Los 4 se sentaron juntos, Camila con un gemelo acurrucado a su lado, Gustavo con el otro tumbado en su regazo. No había actuación, ningún momento siendo creado para el recuerdo. Era solo la vida, hermosa y tranquila a su manera, cocida por milagros ordinarios. Repartieron galletas, y los niños intercambiaron trozos como si fueran secretos. Gustavo se inclinó para susurrarle algo a Camila, y ella se rió, su risa mezclándose con el sonido de la alegría de los niños. En ese pequeño círculo bajo la luz que se desvanecía, la definición de familia se reescribió, no unida solo por la sangre, sino por la presencia, por la voluntad de aparecer una y otra vez, incluso en la rotura. Gustavo una vez había creído que su mansión era un monumento a todo lo que había logrado. Ahora entendía que era la vida lo que la hacía sagrada. Las habitaciones no significaban nada sin pasos. El silencio no tenía poder una vez que se encontraba con la risita de un niño o una mirada compartida que decía: lo logramos. La riqueza a la que una vez se aferró ahora parecía irrelevante frente a lo que habían construido. No una imagen perfecta, sino un amor que respiraba y evolucionaba. Camila nunca había exigido espacio, simplemente lo había llenado cuando nadie más podía, y al hacerlo se había convertido en algo más de lo que podía nombrar. No un reemplazo, no un capítulo después de la pérdida, sino un libro completamente nuevo. Los pasillos resuenan con risas, los juguetes se esparcen por el suelo y la música nunca deja de sonar realmente. Camila ya no es solo una empleada, es familia. En una esquina tranquila, Gustavo se vuelve hacia Camila y dice suavemente: me los devolviste, me devolviste a ellos. Los niños corren juntando sus manos, y en ese abrazo, la familia Montenegro renace no en riqueza o estatus, sino en el simple y extraordinario milagro del amor, la confianza y la risa silenciosa.